En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Bienvenidos todos a esta celebración de la Eucaristía, los que estáis en la Basílica de la Concepción y los que a través de 13TV seguís el gran regalo que el Señor nos da todos los días celebrando la Eucaristía, en vuestras casas, en las residencias, en los hospitales. También me llamaban por teléfono que también desde las cárceles siguen la Santa Misa. Bienvenidos todos a esta celebración. Y humildemente pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré, serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. Él, que dispersó a Israel, los reunirá, los guardará como un pastor a su rebaño.
El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había dicho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que conviene que uno muera por el pueblo y que no merezca la nación entera? Esto lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase dónde estaba le avisaran para prenderlo. Palabra del Señor. Con la solemne Eucaristía de esta tarde comenzamos los cristianos a celebrar la gran Semana Santa. Vamos a celebrar los misterios más importantes de la vida de Jesús. Os decía estos sábados anteriores que para entrar en la Semana Santa la puerta era el confesionario. Hay que confesarse para entrar en la casa del Señor. Hay que descalzarse y purificarse de los pecados para entrar en la casa del Señor. Hoy me gustaría comentar con vosotros qué actitudes
tenemos que tener nosotros para celebrar la Semana Santa. Mañana, durante todas las misas del domingo, vamos a leer una carta preciosa del apóstol San Pablo a los filipenses, donde él dice a los filipenses: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esto es lo que yo os deseo a vosotros que estáis aquí en la Basílica y a todos los que estáis a través de la televisión siguiendo la Santa Misa. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Lo sigue narrando el apóstol San Pablo. Jesús se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo y pasó como uno de tantos. Es decir, la primera actitud para entrar en la puerta, en la casa de la Semana Santa, es la puerta de la humildad, de la sencillez, del desprendimiento. ¿Qué es la humildad? Decía Santa Teresa, es andar en verdad. ¿Cuál es la verdad de nuestra vida? Que somos hijos de Dios, que somos miembros de la Iglesia. Esa es la verdad de nuestra vida. Que por la gracia del bautismo todos somos hijos de Dios. Por tanto, la primera actitud es la humildad y la sencillez. Decía San Agustín, si quieres llegar al misterio de Dios, baja por la hondura de la humildad para llegar a Él. La soberbia, la prepotencia, el ya me lo sé todo, es una falsa actitud para entrar en la Semana Santa. La segunda actitud de Jesús fue: aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer. ¿Obedecer a quién? A su Padre Dios. ¿Recordáis cuando se perdió en el templo y su madre se quejaba de que cómo les había hecho esto? Y Jesús decía: ¿no sabía que tengo que dedicarme a las cosas de mi Padre? Cuando está Jesús hablando con la samaritana, ¿qué les dice a los discípulos? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Padre es mi comida. Hoy hay crisis de obediencia. Nadie obedecemos. También hay crisis de autoridad. Los que tenemos la autoridad por algún motivo tenemos miedo de ejercerla. Y no hay obediencia. A veces ni los hijos, ni los padres, ni los feligreses, ni las autoridades civiles o policiales. Tenemos que realmente ser personas obedientes, sobre todo obedientes a Dios. Obedientes a Dios. Obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús, cumplir la voluntad de su Padre. Preguntarnos siempre nosotros, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y preguntárselo a Él, ¿qué quiere Dios de mí para cumplirlo y para celebrarlo? Aprendió a obedecer y aprendió a sufrir muriendo en la cruz. Mis queridos hermanos, el sufrimiento es el compañero que siempre nos acompaña en la vida. Ahora estamos todos afectados por la pandemia. Nos hace sufrir a todos. Enfermos, los no enfermos, la sociedad civil, la sociedad eclesiástica, todos sufrimos realmente por la pandemia y por tantos sufrimientos que la vida nos ofrece de una forma personal, social, familiar, etcétera, etcétera. Aprender a sufrir. ¿Y cómo se aprende a sufrir? Unidos a Jesucristo. Unidos a Jesucristo. Cuarta actitud. Vamos a entrar en la semana del amor. Tanto amó Dios al mundo
que le entregó a su propio Hijo. Dios es amor. Si preguntáramos a Jesucristo, ¿por qué te dejaste prender? Por amor. ¿Por qué te dejaste juzgar por Pilatos y por los sumos sacerdotes? Por amor. ¿Por qué aceptaste la cruz? Por amor. ¿Por qué moriste en la cruz? Por amor. Lo que vamos a celebrar, mis queridos hermanos, es la fiesta del amor, de un amor eterno, de un amor entregado, de un amor que da vida, de un amor que nos salva del pecado, de un amor que nos purifica, de un amor que tiene un adjetivo precioso, que es un amor misericordioso. ¿Qué sería de nuestra vida si no creyéramos, si no viviéramos, si no acogiéramos la misericordia de Dios? Por último, hermanos, acojámonos de la mano de la Virgen. La Virgen fue la madre que estaba junto a la cruz, dolorida, pero no vencida. La Virgen no fue vencida en la cruz. La Virgen estaba de pie junto a la cruz de su Hijo, sufriendo la derrota aparente de su Hijo, pero aceptando la salvación y la corresponsabilidad que el Señor la encomendaba al encargarla que fuera la madre de toda la humanidad. Agarrámonos de la mano de la Virgen, que es la mejor compañera que tenemos para celebrar, para vivir, para gozar, para sufrir y para amar la Semana Santa. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre por mediación de Jesucristo, el cual derramó su sangre para reunir a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y moribundos y todos los que sufren, para que, participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que con fe te hemos presentado en esta víspera donde nos disponemos a celebrar la Semana Santa. Concédenos las actitudes de humildad, de obediencia, de sacrificio y de amor para celebrar dignamente los misterios de tu Hijo, que vive y reina con los siglos de los siglos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro ayuno para que nos purifiquen y nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos actualiza su triunfo sobre la soberbia de nuestro antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Juan Antonio, Jacobo, María Luisa y Lorenzo, y también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos al Señor en esta oración del Padre Nuestro que tengamos esta Semana Santa los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Vamos a pedírselo al Señor en esta oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos vosotros. Intercambiar un gesto de paz. Que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Ten piedad, Señor, de tu iglesia suplicante y atiende compasivo los corazones que se humillan ante ti. No permita que los redimidos por la muerte de tu unigénito se dejen seducir por el pecado, ni sean víctimas de la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Esta tarde a las 5:30 habrá un retiro espiritual aquí en el templo para prepararnos dignamente a celebrar la Semana Santa. Y os deseo a todos, los que estáis en la tele y los que estáis aquí, que celebréis una santa Semana Santa. En el nombre del Señor podéis ir en paz.